Dones de señales y prodigios. Los dones de señales y prodigios son parte del cuarto grupo de los dones del Espíritu Santo. Y en este cuarto grupo se encuentran el don de la fe como número 1, el don de milagros número 2, número 3, los dones de sanidades y prodigios, y número 4, lenguas e interpretación de lenguas. Así que bienvenidos a este cuarto grupo, cuarta capacitación que tenemos, y rogamos en esta hora la intervención poderosísima del Espíritu Santo sobre su vida, sobre mi vida, que descienda. Preciosísima esa palabra cuando el Señor Yahoshua, Cristo Jesús, fue bautizado por Juan el Bautista y descendió el Espíritu Santo y se quedó en él. Dice en una versión de traducción hebrea, se quedó en él. Entonces, que nosotros seamos bautizados conforme al don que usted tiene. Sí, bautizado conforme al don que usted tiene o que va a recibir como hijo y heredero del Padre. Así dice Romanos 8:17, que si somos hijos somos herederos, herederos de toda una riqueza en cuanto a dones espirituales y en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Vamos a tener un soporte de la palabra. La palabra en esta hora dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Escrito está: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás con buena voluntad, administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la gracia de Dios. Si alguno habla, conforme a las palabras del Señor hable. Y alguno ministra, o si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios o Hashem o Elohim, nuestro Abba, sea glorificado Él y el Señor Jesucristo. Repito, cada uno según el don que ha recibido o haya recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. El Espíritu Santo se manifiesta de diversas formas conforme a lo que sostiene la Escritura, conforme a lo que sostiene la Torá, el Taná, la Besorá, la Biblia, para nosotros en nuestro lenguaje latino. Así que esto es importantísimo. Cada uno de nosotros tiene que tener esa disposición, esa pasión, esa entrega ferviente y clamar al Eterno para que nos manifieste el don como ese atributo, esa riqueza, esa piedra preciosísima que ya hace en usted y que está en mí. Hablando de piedras preciosas, la Biblia relata un sinnúmero de piedras preciosas y también hay que buscar su precio o su valor. Una pregunta aquí. Sí, ¿qué precio considera que tiene usted su vida en gramos, en quilate? Porque cada uno de nosotros, si nosotros, hombre, mujer, joven, niño, adulto, para el Señor tiene un precio altísimo, muy alto. Y ha depositado en usted y en mí talentos y dones que vienen a ser como un diamante, como una piedra de jaspe, como una cornalina, como un berilio, como una de las piedras que la Escritura cita. Quería compartirle con usted acerca de qué precio tiene, ¿sabe? Porque encontré algo muy interesante.
En el 2016 fue subastado el diamante más grande jamás visto en la Tierra. Ese diamante de 1109 quilates fue puesto en subasta, 1109 quilates. Y el precio con el que fue puesto en quilate, sosténgase, es de 61 millones de dólares. ¿Cuánto precio tiene usted? ¿Cuánto se ha depreciado o desvalorado por las circunstancias de la vida, por el rechazo de mucha gente o por encontrarse en una congregación de muy pobre conocimiento? De pronto, cuando hemos crecido en barrios muy pobres y venimos de padres muy sencillos humanamente, con poco valor agregado a sus vidas, entonces crecemos como con una baja autoestima, como con un precio muy peyorativo, muy pequeñito. Pero al llegar a Jesucristo o a Yeshua o Yahshua HaMashiach, Él eleva nuestro valor. Al darnos ese primer salto de pasar a ser hombres normales, a ser hijos del Todopoderoso. ¿Qué tal? Preciosísimo. $61 millones de dólares, esa piedra de gran precio. Así que es precioso poder interesarse y añadir valor agregado. Ese valor agregado viene cuando usted descubre el don, el talento, que viene a ser similar a una piedra preciosísima y que usted la va puliendo, la va puliendo, la va puliendo y ese precio se va elevando. Y entre mayor obediencia a los mandamientos del Mesías para sus discípulos, entonces usted va elevando su quilate, su quilataje, y también va elevando su precio, su plusvalía crece y viene a ser de mayor bendición. El problema es cuando nos descuidamos. El problema grave es cuando menospreciamos el don o el talento que Dios nos ha dado. O cuando estamos en un ambiente de poco interés con el crecimiento de la vida espiritual a la medida de Cristo. Ya usted a estas alturas sabe que nuestra vida espiritual no es por hablar en lenguas, no, ni tampoco por predicar o evangelizar o enseñar o tener muchas ovejas, no. La vida espiritual viene a ser una vida llena del fruto del Espíritu Santo, que fluye en amor, en paz, en gozo, que abunda en benignidad, en bondad, que es rico para con otros en cuanto a formar y desarrollar líderes por miles. Esa viene a ser realmente su riqueza y su vida espiritual. ¿Cuánto precio tiene usted? ¿Cuántos quilates ha alcanzado a través de la obediencia sistemática, inteligente, planificada, para llegar cada día a parecernos un poquito más a la vida del Mesías Yahoshua? El primero de este grupo, número 4, dones de señales y prodigios, es el don de la fe. Miremos el concepto acerca del don de la fe. ¿Qué dice acerca de la fe? La fe. La fe no opera en el plano de lo posible. No hay gloria para Dios en aquello que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina, dice Jorge Müller. Preciosísimo, ¿no? De cierto os digo que si tuviereis fe, dice el Mesías, nuestro Adón, y no dudares,
no solo haréis que este monte se traspase de este lugar allá. Así dice Mateo capítulo 21, versículo 21. El Mesías desafiándonos a crecer y a desarrollar, a pedir fervientemente el don de la fe. ¿Qué dones usted tiene? ¿Qué dones ya está desarrollando? Sabe que los dones le dan a uno vitalidad, le dan a uno entusiasmo, le dan a uno razón de ser, razón de vivir, razón de existir. Los dones vienen a ser como ese sentido a la vida que no le encontramos ni en el placer terrenal, ni así tengamos 1000 hijos, así usted tenga el esposo más lindo del mundo, la mujer más hermosa de la tierra. Hay una sensación de plenitud cuando usted descubre el don. Cuando usted equipa y desarrolla ese don y pide ser ungido, lleno, bautizado por el Espíritu Santo en su don, y ocupa un lugar dentro de los siervos y siervas del cuerpo de Cristo. Eso viene a dar una sensación, no sé cómo decírselo, pero es exquisita. Así que si usted no se ha sentido plena o pleno desarrollado en su área espiritual, es porque no se ha interesado realmente con dedicación de tiempo, con inversión de recursos y dinero en adquirir la perfección de ese don que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí. Muchas personas viven frustradas en sus hogares, en sus trabajos y en su iglesia. Hablando de los que decimos ser cristianos, porque van y se sientan y hacen parte de una banca, de un bien mueble dentro de una congregación o un grupo. Dios no nos ha llamado a eso. Desde Deuteronomio 28:13 lo dice, que el eterno Abba nos ha llamado para ser cabeza y no colita. Cabeza y no colita. Entonces, Deuteronomio 28:13. Si es que obedecemos sistemáticamente, inteligentemente y medible, en la semana, en el mes, a 3 meses, ¿cuánto crecemos? Medir nuestro crecimiento en base a la obediencia y a la práctica de los preciosos mandamientos. Entonces, muchas personas infelices en su hogar, en su trabajo, en la iglesia y donde se mueven o se sienten incompletos porque no se han dedicado. No ha sido llamado para ser solamente un seguidor o un borreguito. No, ha sido llamado a ser oveja, de oveja discípulo y de discípulo a líder potencial. Y todo líder y toda iglesia debe desarrollar sus líderes o invitar a un mentor que le equipe a él y le equipe también su equipo para que todos podamos obtener lo que el Mesías dijo, para que nuestro gozo sea cumplido. Preciosísimo. Así que ahí tenemos. Y Hebreos 11:1, ya saben que es el pasaje tremendísimo que habla acerca de la fe, la certeza, la convicción y poder avanzar, crecer a la medida de la estatura de Cristo. La persona que tiene este don de fe, usted se siente positivo, optimista, seguro y confiado. Aun cuando hay circunstancias negativas, usted, movido por el don de la fe, declara algo que el Señor le va a respaldar y se va a mover en el entorno donde se encuentra. Si es en el trabajo, si es en el mar, como el apóstol Pablo, él declaró por el don de la fe que la nave, el barco, no iba a naufragar y no iba a morir nadie en ese barco, impulsado por el don de la fe, y eran puros incrédulos. Así que ellos habían, dice, perdido toda esperanza de conservar la vida por la feroz tormenta que les había sobrevenido en el mar de la vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo.
El Espíritu Santo venga sobre mí, venga sobre usted con este preciosísimo don de la fe y nos active y nos haga ver posibilidad donde no hay ninguna posibilidad, pero no en nuestras emociones, sino en el poder del Espíritu Santo a través del don de la fe. Yo lo deseo. Ore por mí y yo oro por usted. Así que, segundo, es fácil para usted confiar en las promesas de Dios porque tiene el don de la fe. Esto no es ilusión, no es declarar algo que no sucede en su vida. Una cosa es anhelar, otra cosa es tener esperanza, otra cosa es desear, y eso es muy distinto a tener el don de fe, porque el que tiene fe cuando declara algo, se cumple y todos podemos verlo. Aleluya. Puede animar a otros para estar más confiado, que confíen más en el Señor, porque el don que tiene puede ministrarlo, como dice Primera de Pedro capítulo 4. Según el don ministre, según el don anime, según el don exhorte por el poder del Espíritu Santo. Cuarto, a usted le gusta tomar riesgos en fe en el Señor porque Dios ya lo ha respaldado. Repito, no es emocional. Es como declaró el rey David: a este filisteo incircunciso yo también le voy a hacer lo mismo que le hice al oso y le hice al león. Así también haré con él. O sea, ya tenía testimonio, tenía fe certera de que a él Dios lo respaldaba en la pelea, así fuera con las más feroces fieras. Así que él tenía la certeza por el testimonio de las conquistas vividas, de que Dios estaba con él. Repito, no es ilusión, no es esperanza, no. Es algo que ya lo ha vivido y que sabe que Dios le respalda. Así que fe no es ilusión, no es anhelo. Quinto, siente una confianza cuando ora porque Dios está con él. Por el don de la fe puede ministrar sanidad o provisión. No tiene el don de sanidad. Estoy hablando del don de la fe que activa y viene con arrebatos poderosos para hacer lo que Dios quiere hacer a través de ese don ilimitado que viene a ser la fe. Gloria al Señor. Usted puede anhelar ese don. Si es un creyente nuevo, una cristiana nueva, usted puede anhelar ese don y pedírselo al Señor con toda libertad. Y también averiguar, investigar todo lo que la Escritura dice acerca de aquellos que operaron y ministraron bajo ese don de la fe. Es un don tan necesitado en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y que necesita la generación actual para volver a creer en el mensaje puro y limpio, sin ambiciones, sin deseos de fama y de ganancias deshonestas, sin utilizar a las personas como instrumentos para alcanzar metas personales. Este don de la fe, si usted puede y siente, pídalo para que el Señor se lo conceda y lo ponga al servicio de nuestra generación actual. El don de milagros. El don de milagros. De cierto os digo, el que cree en mí, dijo el Mesías Yahoshua, las obras que yo hago hoy, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre,
todo lo que pidieres al Padre, dice el Mesías, en su nombre, lo concederá para que el Padre sea glorificado en gran manera. El don de milagros. Este don también es muy, pero muy importantísimo en los tiempos actuales. Este don es muy, pero muy necesario también para nuestras vidas, nuestras familias, para que nuestros hijos y nuestras familias crean, como dice San Juan 14. Hoy tenemos un evangelio de Biblia, que le hablamos a los hijos, a las familias, al suegro, al compañero, pero solo es de palabra. El evangelio nunca en los tiempos bíblicos fue solo acompañado de verbo, de solo palabras, sino que también acompañó el poder, los milagros y los prodigios. Y hoy yo necesito que usted también crea y ponga delante del Señor su necesidad para que hoy pueda experimentar un milagro. Además del milagro de los dones que nos da el Señor, un milagro en las circunstancias que usted está viviendo, que solo Dios las conoce, que usted llora, se aflige, se perturba, se turba y que necesita hoy una respuesta. Así que desde ya pido en el nombre poderoso de Cristo que le conceda su milagro y lo reciba en el nombre de Jesús, que Él active fe, el Mesías Yajoshua, en su vida, en mi vida, en sus hijos, en sus padres, en su empresa, en su negocio. Que el Señor active milagros de tal manera que los que no han creído hoy puedan creer. Alabado sea el Señor. Evidencias de que usted puede tener este don o que lo pueda pedir o anhelar, como dice la Escritura. En algún momento Dios le ha usado para sanar a alguien. Y no solo fue un evento, sino que ya usted 3, 4, 5 veces que ha intervenido, el Señor ha operado dando testimonio de que a través de su oración y sus manos, y que usted eficazmente usa el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús, y varios han experimentado milagros. Entonces eso puede con claridad señalar de que usted tiene ese don. Y si es un creyente, una creyente nueva, usted puede pedir que el Señor descienda y le bautice con este don, el don de milagros y prodigios. Alabado sea el Señor. A usted le fluye o le viene fácil esperar milagros de parte de Dios cuando nadie espera nada. Tercero, en ciertas ocasiones ha pedido cosas extraordinarias en oración que han sido contestadas en una forma visible y muchas veces inmediata. Eso quiere decir que usted tiene ese don de orar y ministrar milagros para la gloria de Dios Padre. Cuando hablamos de estos dones que son dados por el poder del Espíritu Santo, usted también tiene que tener en cuenta que es a través de disponerse, de suplicar, de depender del Espíritu Santo que venga sobre su vida de manera preciosa como un bálsamo y que le impulse, no en sus emociones, sino en una certeza confirmada del accionar y el operar bíblico de personajes que Dios les concedió este precioso don, que sin duda lo necesitamos. Estamos en un mundo sucumbido en enfermedades, en calamidades, en tragedias familiares, económicas, de salud, y se necesita que sean activados estos dones también en todos los hijos de Dios, conforme a lo que el Padre quiere.
Este don es preciosísimo y si en la familia alguien quiere pedir este don y siente que el Señor se lo va a conceder, active sus ejercicios espirituales. El don de milagros va acompañado de esa extraordinariedad. El don de milagros es para poder orar por un carro que se queda sin combustible, que se le daña la máquina y se puede imponer la mano, ministrar y sucede un milagro. El don de milagros es cuando una persona está desahuciada médicamente y no hay nada que hacer, nada, absolutamente nada. Ya varios médicos han revisado el asunto y no hay opción. Entonces usted es movido por el Espíritu Santo, guiado por él. No opera arbitrariamente, sino que ora y pide autorización y guía por el Espíritu Santo para que pueda ser certera su intervención y los médicos y los familiares todos queden atónitos. Aún imponer mano como el apóstol Pablo, como Eliseos, y muertos resucitar. Y ese don se lo necesita urgentemente dentro de la iglesia actualmente. Los dones vienen a quitar una vida pacífica, una vida aburrida, una vida rutinaria, una vida sin propósito. Así que usted puede pedirle al Señor que le confirme ese don, o si ya lo tiene, pues perfeccionarlo y ponerlo en acción para que pueda impulsar la obra del Señor y pueda ser glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. El don de sanidades. El don de sanidades. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Precioso. Entonces, cuando hablamos de enfermos, con diversos tipos de enfermedades que hoy día, desde el nacimiento, hay niños y personas que ya nacen enfermos. Entonces, este don se necesita hoy de forma urgente en la iglesia. Por eso la capacitación de los dones dentro de nuestras comunidades eclesiásticas. Prestarle mayor interés. Usted puede orar en su casa, en su habitación, hacer estudio de los dones, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Así que si usted cree que los dones están vigentes, yo lo creo, entonces ore, clame, busque, suplique, y eso le llenará de un gozo nunca antes visto. Que el Espíritu Santo le señale el don que usted tiene. Entonces, el que opera o va a operar en este don de sanidad, dice, otros han sido sanados cuando usted ora por ellos, ¿verdad? Esto es como el don de milagros y señales, pero esto es específico, viene a ser el don solo de sanidad en enfermedades. La gente le ha buscado a usted para orar por los enfermos. Le viene fácil creer que Dios va a sanar a un enfermo. No es emocional, repito, porque muchos oran por todo el mundo, no. Y van arbitrariamente, por eso no operan los dones muchas veces. Usted tiene que estar seguro de que ese es su don y pedirle autorización al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le guía a la persona en el día propicio y a la persona indicada. Entonces ahí va a poder ver el don de sanidad. Tiene que cultivar ejercicios de oración constante, ayuno, vigilia, intercesión y dependencia absoluta del Espíritu Santo. Y el don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, las lenguas que encontramos en 1 Corintios 13, ahí aparecen los dones de lengua, y el apóstol Pablo que habla en 1 Corintios 14 que el que habla lenguas pida también el poder interpretarlas para poder edificar a la iglesia.
Las lenguas angélicas, que es algo que él ora en silencio o gime en una esquina sin interrumpir el culto, porque el culto o la celebración o la adoración que se hace al Señor, nadie puede interrumpir ni ser el centro, ya sea por sus temblores de cuerpo o el elevar la voz y hacer. Dice la Escritura que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tenga mucho cuidado con usted robarle la gloria a Dios por medio del don. Que el Señor nos ayude en cuanto a ello. Entonces, el don de lenguas está en 1 Corintios 13 y usted tiene que, en 1 Corintios 12 y 14, y tiene que investigar acerca de este precioso don para que usted no sea sorprendido con actitudes o comportamientos no adecuados. El uso de este don de lenguas usualmente no está asociado con la emoción o la alteración, no, sino que tiene que dominar una lengua que el Espíritu Santo le da para dar testimonio a una persona que es de otro país. Especialmente en eso. Tiene que estar bajo la sumisión del Espíritu Santo y tiene que ser el don de lengua o de profecía en lenguas. Usted tiene que pedir el discernimiento, porque la palabra profética y profecía en lengua, dice el apóstol Pablo, yo prefiero que profeticen para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Son preciosos estos dones. Y la interpretación de lenguas, que también hay que pedirlo para que el Señor le revele y hayan 2 o 3 testigos que tengan discernimiento de lenguas para que puedan captar si es de Dios o no es de Dios, o sencillamente es una emoción y un arrebato que tiene el creyente en sus ganas de tener un don. Padre, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora, Padre, pedimos que tú derrames de tu Santo Espíritu, hagas milagros, señales y prodigios, y que tu iglesia sea enriquecida con estos dones. Que puedan invitar mentores y tutores para ministrar en los dones y puedan ser activados en el cuerpo de Cristo. Y todos podamos tener iglesias saludables, ministrantes en los dones, y que no dependa de un solo gestor o líder en la iglesia, sino que todos, según el Espíritu de Dios y en orden, podamos tener una participación para enriquecer todo el cuerpo de Cristo. Sanidad, liberación, gozo, regocijo. Que el Señor le bendiga grandemente y haga sus ejercicios espirituales para que la gloria del Señor no tenga límites. Hasta la próxima.